Bueno, en nuestro espacio para los candidatos a la Asamblea, hoy tendremos al magíster Juan Andrés González, candidato a la Asamblea en Loja por Centro Democrático, y al ingeniero Mauricio Salem, un poquito más tarde, que es el candidato a la Asamblea Nacional por Suma Lista 23. Con nosotros el magíster Juan Andrés González, le damos la bienvenida y le preguntamos, bueno, usted entiendo que tiene entre sus planteamientos una propuesta legislativa a favor de la zona fronteriza. ¿Qué ha pasado con el cordón fronterizo, donde ya hemos tenido acá invitados que nos han dicho lo mismo, más o menos lo mismo, que no han recibido los beneficios de aplicación de leyes que los reivindiquen frente al aislamiento de tanto tiempo, ¿no? Buenos días, Jimmy, buenos días, Omar, un gusto poder estar aquí. Un saludo desde mi provincia, Loja, la Centinela del Sur, la tierra del arte, la cultura, de la música. Bueno, lógicamente las provincias fronterizas nos vemos debilitadas. Quiero hablar puntualmente de la provincia de Loja, de donde soy yo, una provincia olvidada. Tuvimos un tiempo donde, claro, existieron obras fundamentales para el desarrollo, pero sabemos que estamos en la frontera con el Perú. Desde 1942 ha existido un conflicto bélico que se soluciona en el 95, pero eso no ha permitido que Loja se desarrolle, no ha permitido que se invierta en industria. No, hasta la década anterior no teníamos la conectividad en cuanto a carreteras, y eso sí ha sido una limitante para que nuestra provincia, nuestros 16 cantones puedan avanzar. Evidentemente tenemos una ley orgánica de desarrollo fronterizo que ¿no ha servido? Que apoya realmente a 10 provincias fronterizas en nuestro país, 64 cantones, pero lamentablemente hay que apretar tuercas, porque el reglamento, la ley, es lo que hace funcional una norma. ¿Y qué pasa con el reglamento? Y lamentablemente el reglamento, si hasta el 2008 no existía un reglamento, actualmente ese reglamento no es funcional realmente para poder aprobar, para poder lograr que la ley pueda realmente ser funcional dentro de las provincias. ¿Por qué no es funcional? ¿Qué pasa con ese reglamento? Hay situaciones que son fundamentales. Por ejemplo, la competitividad. Hay que proteger al productor que es fundamental, y lograr que nuestros productores, especialmente en una zona como Loja, que es agrícola, que es ganadera, especialmente agrícola, hablo en el tema cafetalero. Hemos ganado varias tazas doradas, pero eso no quiere decir que hemos crecido económicamente. Entonces, no se ha entregado competitividad, Jimmy, no se ha protegido a los productores, no existen esas acciones presupuestarias reales, las que propone la ley para las provincias fronterizas, no crédito, especialmente ejemplo, para Loja. No hay crédito a un costo bajo. No hay liquidez, no hay crédito, no hay protección, no hay incentivos para la producción, como por ejemplo, nosotros sabemos que la banca privada está en un 24-26%, sí, pues. Está con un tema de que inmediatamente hay que pagar las cuotas, y eso no sirve al productor. Un productor en Loja, un productor cafetalero, les cuento, estaba conversando recién en el Cantón Olmedo, que es tremendamente cafetalero, me decían, aquí nosotros pedimos $5,000, pedimos $10,000, pero pedimos porque necesitamos, entonces no tenemos para garantizar, para entregar como garantías una casa, un edificio, así como nos pide la banca privada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para fortalecer nuestra provincia y para fortalecer la productividad dentro del país? Tenemos que fortalecer la banca pública, y así podemos también competir con la banca privada. Bajos intereses, facilidades de pago, pero al productor también hay que capacitarlo permanentemente, tecnificar la agricultura, ganadería. Tenemos que, como Estado ecuatoriano, tratar de controlar el tema de los precios y controlar la intermediación, porque se compra al productor cuando hay mucha oferta a precio de gallina enferma, y al consumidor nos llega el producto 4, 5, 6 veces más en el Loja, precio. igual que pasa en Carchi, por ejemplo, no hay grandes fábricas para poder procesar los productos que genera la tierra, ¿no? Claro, no hay esa potencia de... No existe, especialmente en Loja, Jimmy y Omar, no existe una industria fortalecida. Estamos nosotros trabajando en los MIPYMES, y es por eso que la propuesta actual de Andrés Arauz y Carlos Rabascal de poder entregar $3.500 millones a la economía popular y solidaria, porque nace de ahí la posibilidad de que tenemos que organizar la producción a través de la asociatividad y el cooperativismo. Esos $3.500 millones servirán para que nuestros productores puedan tener un crédito real y puedan, organizar la producción, controlar la intermediación, capacitar, tecnificar y entregarles créditos adecuados para poder reactivar la economía de nuestros pueblos. El otro problema que tienen ustedes en Loja, como lo tienen en El Oro, como lo tienen en
en Carchi, en Esmeraldas, es que muchos productos peruanos ingresan por las fronteras, ¿no? Por las fronteras porosas. No sé si Loja está en ese espacio o es más en el oro donde hay esa afectación. Sí, tenemos que prácticamente en todas las provincias, especialmente las del sur y la del norte, tenemos que controlar el contrabando. Claro. Tenemos que tenemos que proteger la producción, tenemos que proteger a nuestros productores y hasta que no exista la competitividad real, que sería un asunto de estrategia y trabajar profundamente el Estado con la producción. Si no existe competitividad, tenemos que proteger las fronteras para que no acaben con nuestros pequeños, con nuestros medianos, con nuestros los que están naciendo, ¿no?, dentro de la producción, con nuestros emprendedores. O sea, proteger todo ello depende de un reglamento claro que sí, como ecuatorianos, como Estado, como gobierno, pensemos en nuestra gente, pensemos en colectivo y no, decíamos, yo siempre lo digo, ¿no? En febrero del 2019 pedimos un crédito al Fondo Monetario Internacional de 4.200 millones y prácticamente en ese mismo trimestre se condonó una deuda de intereses en SRI a más de 200 familias que manejan el poder económico en el Ecuador por aproximadamente 4.600 millones de dólares. Una locura en cuanto a cuáles son los objetivos reales de un Estado, de un gobierno, que sería principalmente proteger su gente. Entonces hay cosas que realmente se tienen que equilibrar. Nosotros como políticos ponernos serios con los que tenemos que ponernos serios y empezar a trabajar realmente con nuestra gente, con nuestro país, con ecuatorianas, ecuatorianos, en mi caso, con la provincia de Loja. Señor González, más allá de... Obviamente, usted tiene que ir enfocado por su provincia, la verdad, y por la zona fronteriza, pero en el caso que usted llegue al Parlamento, usted va a terminar siendo representante de todos los ecuatorianos. ¿Qué otro tipo de propuesta llevaría a la nueva legislatura? ¿Sabe por qué? Porque me preocupa que escuchando a los distintos candidatos a asambleístas, pareciera que desde el pleno de la asamblea se puede manejar el país, por el tema fiscal, el tema tributario, el tema judicial. O sea, hay que tener una diferencia de cuáles son las funciones de cada una de las funciones del Estado, aunque suene redundante. ¿Qué otro tipo de propuesta legislativa, fiscalizadora llevaría usted a la asamblea? Mire, Omar, creo que es una pregunta interesantísima, ¿no? Nosotros, yo como abogado, realmente siempre me he preocupado del tema de la conformación de la república, cosa que a veces no entendemos, ¿no? Y esa república es lo que nos exige que nosotros como Ecuador dividamos poderes, dividamos funciones. Nosotros como función legislativa tenemos que legislar, fiscalizar y aprobar presupuesto general del Estado. Pero esa legislación y esa fiscalización evidentemente va a apoyar también a todo el Ecuador en cuanto a un Ecuador descentralizado que necesita de leyes claras para poder llegar a cada una de las poblaciones a través de gobiernos autónomos. Aquí lo que más tenemos en este país son leyes. Aquí lo que más tenemos son leyes. Y hay que derogar algunas, Omar, como por ejemplo... O codificarlas, por último. Sí, mire lo que pasó en plena pandemia, el año pasado, cuando en pleno COVID-19, un gobierno que se descuidó totalmente de la seguridad de nuestros habitantes y permitió que las esquinas de las calles se tiñan de sangre. Y aprobaron una de las leyes más inhumanas que puede existir en el mundo. Yo siempre lo digo, los trabajadores de Chicago deben estar revolcándose en sus tumbas al escuchar que en Ecuador se ha generado una ley netamente o totalmente inhumana. Una ley que la llamaron humanitaria, pero que permitió despidos, o sea, regresividad dentro de derechos conquistados del trabajador, despidos, disminución de las horas, eso también disminución de los sueldos, complemento, media naranja, el actual gobierno complemento, decreto 1053. Ya no solo atacaron al sector privado, también atacaron al sector público. 300.000 familias aproximadamente se quedaron sin sustento, sin la alimentación para sus hijos, para sus padres. Lo que tenemos que hacer no solo es empezar a legislar en pro de la economía, en pro de la reactivación, también empezar a revisar las cosas que han hecho tremendamente mal. ¿Usted daría de baja la ley humanitaria? Pero totalmente. Yo creo que es una propuesta que tenemos que hacerla inmediata, no por un tema capricho, sino por un tema de que los derechos son progresivos, los derechos tienen que ir para adelante, y eso logró y ha permitido que en plena pandemia los derechos del trabajador se vayan atrás. Se han perdido más de 1 millón de empleos realmente, y yo creo supuestamente que se recuperaron 500.000 en 3 meses. Ya quisiera ver eso. Hay algo importantísimo ahí. En el momento de pandemia,
lo que hicieron, en lugar de regresar a ver a nuestra gente, y eso debe ser, pero total, bueno, el artículo 419 de nuestra Constitución claramente determina que la Asamblea Nacional tiene que estar enterado de los acuerdos, de los tratados que se firman con organismos internacionales y poderlos dar de baja incluso cuando ataca la soberanía del Ecuador. ¿Qué pasó? En ese momento, aproximadamente 2.000 millones de dólares, 1.900 millones de dólares, se entregaron a tenedores de bonos de deuda mientras nuestra gente moría en las calles. Y actualmente, claro, es una propuesta de paquete, no, ahora del legislativo. Andrés Arauz propone entregar en su primera semana 1.000 millones de dólares a 1 millón de familias, $1.000 por familia. Y nos dicen demagogos, y nos dicen que todo eso es una mentira, que no se puede hacer. Yo me pregunto, plata del pueblo para el pueblo, y si en su momento sí pudieron entregar y pagar deudas adelantadas, casi 2.000 millones, el doble de lo que se quiere hacer, plata del pueblo para el pueblo, ellos sí pudieron hacer. Eso no es demagogia. En el feriado bancario 99, 8.500 millones de dólares, aproximadamente la mitad del presupuesto general del Estado de ese entonces. Incentivo económico, eso no es subsidio. En la sucretización del 82, y que actualmente Osvaldo Hurtado nos viene a dar clases de democracia a nosotros, en ese momento 3.000 millones de dólares se los regaló a personas, a empresarios privados. Y ahí no decimos absolutamente nada. Cuando queremos entregar realmente para reactivar nuestra economía 1.000 millones de dólares, demagogia. No es demagogia, porque esos 1.000 millones de dólares, Jimmy y Omar, servirían para reactivar nuestras provincias, nuestros cantones, nuestras parroquias, para poder pagar al chulco. Muchos nos endeudamos, mucha gente se endeudó, a la vecina, a la tienda, y así reactivamos zapaterías, hoteles, restaurantes, farmacias, a nuestra gente, a nuestra población. Necesitamos pensar realmente en el pueblo, y eso es lo que lamentablemente, desde 1830, con un paréntesis del liberalismo de Alfaro en 1895, todo lo demás ha sido saqueo y un sistema neoliberal patas arriba, que lo único que ha permitido es que nuestro Ecuador cada vez se hunda más. No podemos permitirlo. Nosotros como jóvenes tenemos que trabajar fuertemente en ello, y creo que la juventud es un motor, la experiencia es sabiduría, y esa sinergia nos va a permitir, Jimmy y Omar, salir adelante. Muchas gracias al magíster Juan Andrés González. Él es candidato a la Asamblea Nacional por Centro Democrático Lista 1 en la provincia de Loja.